Hola a todos, nos encontramos una vez más en un video para KMath 47 y en el día de hoy trabajaremos lo que tiene que ver con la clasificación de ángulos. Y nos acompañan en este día los bellos estudiantes del grado quinto A. Bienvenidos a esta clase. También aquellos que nos ven de casa, atentos a esta breve explicación. Muy bien, hablaremos de lo que son los ángulos, la clasificación de los ángulos. Y estos se clasifican en tres categorías o tres clases, que son los ángulos según su medida. Cuando hablamos de los ángulos según su medida, estos pueden ser ángulo recto, agudo, obtuso, plano o llano, o también inclusive ángulo giro, que no está aquí escrito. Cuando hablamos del ángulo recto, estamos hablando específicamente de un ángulo que mide 90 grados. Y se identifica mucho porque siempre se le coloca un cuadrito donde va el vértice. ¿Entendido? Entonces el ángulo recto mide 90 grados. Cuando hablamos de ángulos agudos, son aquellos que miden menos de 90 grados. Como por ejemplo puede ser un ángulo de 89, 88, 87, de 5 grados, de 60 grados, de 45 grados. Siempre y cuando mida menos de 90 grados, ¿sí?, va a ser un ángulo agudo. Tenemos también ángulos obtusos, que son aquellos que miden más de 90, pero miden menos de 180. Es decir, que yo puedo tener ángulos que están entre 90 y 180. Entonces, como por ejemplo, puede tener un ángulo de 91, puede tener un ángulo de 179, siempre y cuando esté entre 90 y 180 va a ser un ángulo obtuso, o sea que siempre se ubican en esta posición, ¿sí? Van a partir de aquí y van moviéndose sin tocar el 90 y sin tocar el 180. Tenemos el ángulo llano o plano, que este mide exactamente 180 grados, exactico. Todos estos ángulos pues los medimos con el transportador. Ahora, la clasificación de los ángulos según su suma pueden ser suplementarios. ¿Cómo así suplementarios? Son aquellos que tienen un lado en común y un vértice en común. Y la suma de ellos debe dar exactamente 180 grados. Como por ejemplo aquí tengo un ángulo de 40 grados y un ángulo de 140. Si yo lo sumo, me da 180 grados. Y tenemos los complementarios, que son aquellos que su suma es igual a 90 grados. Tiene también un lado en común y un vértice en común. Si yo lo sumo, me da 90 grados. Por ejemplo, tengo 30 grados más 60, me da exactamente 90 grados. Diferencia entre los suplementarios y los complementarios, que los suplementarios me deben dar 180 y los complementarios 90. Además de eso, hay una tercera clasificación, que son los ángulos según su posición relativa. Estos pueden ser consecutivos, adyacentes y opuestos al vértice. Cuando hablamos de consecutivos, son aquellos que tienen un lado en común y el vértice en común, pero no necesariamente deben sumar 180 grados, sino que deben estar simplemente seguidos el uno del otro, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo tener un ángulo de 30 y aquí un ángulo de 70. O sea, después de que estén seguidos el uno del otro y tengan un lado en común y el vértice, los hace consecutivos. También tenemos ángulos que son adyacentes. Estos sí deben dar 180 grados. También deben de tener un lado en común y un vértice en común. Pero deben dar exactamente 180 grados. Es decir, los ángulos adyacentes y los suplementarios son prácticamente lo mismo, ¿sí? O sea que los ángulos suplementarios son adyacentes y los adyacentes son suplementarios. Aquí, continuamos, me pasé. Ahora, cuando hablamos de los ángulos opuestos por el vértice o opuestos al vértice,
son aquellos que tienen ángulos opuestos que tienen la misma medida. Es como si yo uniera dos ángulos que sumen 180. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo este ángulo que mide 120 grados aquí, los crucé dos líneas rectas y de este lado me midió 120, pero el opuesto también midió 120. Y sus lados también, el opuesto midió 60 y el otro también midió 60 grados. Entonces, es como si yo cruzara dos líneas y estos van a tener opuestos los ángulos. Eso sería todo en cuanto a la clasificación de los ángulos. Ya para la próxima clase vamos a trabajar lo que corresponde a la medida de los ángulos. Pero ya eso lo veremos en un próximo video. Por ahora, espero todos hayan entendido la explicación, los chicos que hoy nos acompañan, de igual manera los que nos ven desde casa, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Porque que sean felices.